¿Gradúas de la primaria que hay en 2011, 12, 13? No, mucho antes, en el 2003. 2002. Ay, estoy muy adelante, 2003. En el 2003. Ay, en el 2003. Era otra la vida. ¿Qué estaba sonando en el 2003? La Factoría. La Factoría estaba La Factoría y saliendo estaba... Rápidos y Furiosos en el cine. Sí, 50 Cent ya se empezó a escuchar. Y un poquito de reggaetón. Sí, pues ya yo creo que ya empezaba a sonar, como que estaba esa barrera, creo que musical, ¿no? De que, pues al menos aquí en la frontera, pues estábamos muy influenciados por la música americana. Y ya se empezaban a escuchar. Que yo digo que también ese es un tema muy bueno de música. No me considero experto en música, pero también, o sea, cómo la música ha avanzado y también la música influye también. Y es que hay un cambio que yo recuerdo de la primaria a la secundaria, y en secundaria ya empezaron los detalles de traer los tenis de moda. De traer los celulares de los 2000, ¿qué era? El Sonic Ericsson, el Nokia. Ya, si tenía cámara era porque... era otra cosa. Si tenía 3, 4 megas, para que le cupiera una o dos canciones, era otro show. Entonces ya cambié. ¿Dónde estudiaste tu secundaria? La secundaria, yo soy egresado orgullosamente de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Yo también. Y puros ratones. ¿Cuál es la que rifa? La Técnica 3. Había una canción de... Pura Técnica 3. Sí, pero fíjate, en aquellos entonces las secundarias estaban zonificadas, ¿no? Las primarias de esta zona le tocaba la General 1. Las primarias de esta otra zona, la Técnica 3. O sea, y la 1 y la 3 eran como que las más peleadas, ¿no? El sistema provocaba y creaba pandillas. Casi. Por colonia. Casi. Y no recuerdo que en aquel entonces, si tú te querías cambiar a otra secundaria que no te tocaba, tenías que, primero que nada, aplicar en la que te tocaba. Y si te aceptaban, o sea, te escribías ahí o tenías la opción de hacer una permuta. Era un trámite administrativo donde tenías que avisarle a la escuela que te tocaba que no querías estar ahí. Para que le dieran lugar. Para que le dieran lugar a alguien de la escuela donde tú querías ir y hacer como ese cambio. Pero tenías que hacer examen de admisión en las dos, ¿no? Porque en aquellos entonces ibas a la escuela donde te tocaba y hacías examen de admisión y así quedabas. Hacías la permuta, ¿no? Ahorita ya con la prueba enlace y todo eso, ya... Ahora sí, ahí también es clasista, ¿no? Porque... Meritocracia, dicen. Ya los de mejor promedio se van al CETIS, ¿no? Dios. Y eso a nivel secundario, ¿no? Que al Cobach y ya después las otras escuelas. Que todas las escuelas son buenas. Sí, pues todas las escuelas son buenas. Al final lo que importa es tu dice un dicho, ¿no? El que es perico donde quieres verde. Correcto. Y la verdad, yo con el paso del tiempo he aprendido que hay mucha gente buena y preparada que estudió en el CETIS, que estudió en el CONALEP, en el COBA, o inclusive que tiene la secundaria, ¿no? Y al final de cuentas, porque en la secundaria se te da como una formación técnica, ¿no? Como que se te dan las bases. Y sobre todo en esta zona del país, ¿no? Exacto. En Nogales. Entonces, yo ingresé a la Técnica 3 en el 2003 y fue una generación muy peculiar. Porque normalmente en todas las secundarias acomodan a los grupos de acuerdo a la especialidad o el taller que tienen, ¿no? ¿En qué taller estuviste? Entonces yo estuve en el taller de computación. Fui la segunda generación del taller de computación de la técnica. No sé si lo recuerdas igual que yo recuerdo el tema de la computación. Que fue un boom. Que los padres intentaban porque computación. De hecho, en aquel entonces, no cualquiera está en computación. No cualquiera. O sea, si estabas en computación, yo me acuerdo que decían, eran los nerdos o los que van a ser nerds, ¿no? Sí. Porque la computadora empezaba apenas a tener más auge. O era más común que tuvieras computadora en tu casa. Entonces, yo me acuerdo que yo escogí esa carrera porque... Como dices, en aquel entonces era así no como cualquiera entraba, Yo recuerdo, yo tenía un dicho, ¿no? Y ojalá hubiera tenido a lo mejor un coeficiente más avanzado en secundaria, pero yo recuerdo que todos los hombres o todos los niños de aquella edad decían, no, pues, que electricidad, electrónica o carpintería. Y yo le decía a mi mamá, no, mi mamá decía, estudia, pon contabilidad, ¿no? Porque tenías que poner 3 opciones. Entonces mi mamá era maestra de contabilidad, de finanzas, y ella soñaba que alguien fuera contador en la casa. Oye, ninguno salió. Y ninguno salió contador. Entonces yo me acuerdo que puse computación, contabilidad y creo que puse carpintería.
y sí quedé en computación. Y yo le decía a mi mamá, no voy a poner electricidad o electrónica. Le dije, porque hay tantos que van a estudiar o que quieren eso, que luego no va a haber trabajo en la comisión, decía yo. Y yo, mala, yo no hubiera aprendido y trabajar en la comisión. Yo estuve en electricidad, hermano. Éramos bien regazones. Sí. Regazones. ¿Cómo era tu grupo? No te terminé de decir. Esa generación estuvimos mezclados. Cuando nosotros estábamos en primero, todos estábamos, por ejemplo, yo estaba en el grupo C, que normalmente eran los grupos de carpintería, pero en mi generación los mezclaron. Y a la hora del taller, todos nos separábamos. Y de cierta manera conocías más gente, porque antes nomás conocías a los de tu salón. Los de tu salón. Y de otra manera, pues, conocías a los de tu salón y a los del taller, que eran de diferentes grupos. Entonces, esa generación, la generación 2003-2006 de la técnica 3, saludos a todos mis compañeros, fuimos característica de eso. Y creo que ya no ha habido otra generación igual. Creo que en otras secundarias, como en la 1, en la 2, sí lo hacían así, pero en la técnica no se solía usar. Okay. Entonces, yo en mi generación, pues, iba en computación, pero pertenecía al grupo C, que normalmente era de carpintería. Ok. Y el primer año, pues, en secundario, que también es como que todo un reto para todos. Una aventura. Y más en la 3, la técnica 3 es una escuela enorme. Sí, yo recuerdo. O sea, una estructura enorme. Está muy, muy grande. Me acuerdo el primer día, por ser el primer día, nos dejaron literal ahí. Ya es que hay como una glorieta en la técnica donde se bajan. Sí. Literal, nos bajamos. Nos bajamos y bajé las primeras escaleras empedradas. Y te caíste. Con un mochilón, ¿no? Porque el paracaídas. Sí, un mochilón de una mochila como con 4 compartimentos y llevaba todos los colores, las plumas, marcadores, un cuaderno para cada materia. Y en aquellos tiempos, no sé si te acuerdas, pero si tenías un mochilón, como que no estabas en onda. No. La mochila en onda era la que vendían en el centro de la de una sola bolsa. De una sola bolsa. Y Everest. Everest. Esa era la buena. Y luego, si ya eras más le quitabas, con una navaja de un filo, le quitabas las bolsas y quedaba toda lisa la primera y te la firmaban. No, eso era andar en el pura entonces, onda yo me hago que los primeros 2-3 meses, pues sí, como que... Con tu mochilón de varias bolsas. Si entras y volteas a ver a todos, y también lo que dices es ahí de cuáles tenis usas. Sí, ¿qué te acuerdas de los tenis? Sí, las marcas, cómo no. ¿Cuáles eran? Yo me acuerdo... No me acuerdo mucho de los K-Swiss, por ejemplo. Los K-Swiss, los Patfan. Ay, sí, como no, con la lengua así de afuera, sí, la lengua de afuera y... Los de gamuza, con los looks, como sí, no, yo usé looks. Dios. Luego que mi papá me echaba mucha carrilla porque decía que eran zapatos de negro, porque eran como de gamusita y nomás los vendían ahí en el Kim Shoes, ahí en la Morley. Y es que pegó bien duro esa onda acá chola de hip hop, el rap, el reggaetón. La primera década de los 2000 fue un boom y creo que la mayoría de los jóvenes estamos influenciados. Claro, por el corte. El corte, también. Cuando yo entré a la primaria me peino así como me peino ahora de señor. Me peinaba como me peino ahora de señor. A mí me traían de honguito, imagínense. Pero sí, también empezó el boom de las barberías. Barberías. Y me acuerdo pues que era el corte rapo con el número más cortito y que te marcaran la frente y ya eso. Y sí, la verdad sí, yo siento que era una persona bien fácil de influenciar. Todos lo fuimos. Algo que mi papá me decía mucho, es que porque de repente como que cambiabas así como de estilos, de amistades y me decía, es que tú eres muy fácil de influenciar. Y siempre me aconsejó mucho, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Pero yo siempre siento que, o sea, me influenciaba, pero pues siento que nunca rebasé la parte de hacer cosas ya... Que no debí. Era muy fácil en la 3. Vandalismo de asaltar gente, esas travesuras y así. Sí, entre travesura y no, ¿verdad? Sí, no, porque ahí en la técnica, pues... Sí, fue un desastre. Yo estuve en el turno de la noche, man. En el vespertino, el primer año. Ahí estaban todos los cholos para que vean que el bien pesado, que sí se reivindicó. No. Y yo con la idea de cambiarme a la mañana y me cambié hasta el segundo de secundaria y sí notas la diferencia. Sí. Dejar a morritos en la edad de la punzada a las 7:30 de la noche. Sí. No, sí estaba bien. Y luego todavía con los del Conalep, ¿no? No, hay un lado, la prepa. Era otro factor. Sí, había muchas libertades, era la conciencia aquel tiempo también, ¿no? Y el primer año, pues fue así como que adaptación, ¿no?
La secundaria fue una parte muy divertida también de mi... ¿Cómo? Y es que la podemos resumir en muchas cosas. Para mí fue mucho fútbol. Yo era de fútbol. ¿Qué practicabas? Yo en aquellos entonces básquetbol. Pero el tema de los deportes también es algo a lo mejor que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero sí... Jugaba básquetbol, pero no te puedo decir que era los que sobresalía. O sea, cascareábamos, estábamos ahí en las canchas, pero siempre había gente con más, se puede decir con más talento, con más nivel. Un saludo para nuestro amigo Lawrence Alegría, él era uno de los talentos de... Recuerdo que yo decía, yo también quiero estar en la selección de básquet porque había buenos jugadores y jugadores que te puedo decir que ahorita juegan semiprofesional aquí en México. Y pues eran buenas retas, ¿no? Sí, eran buenas retas pero yo no trascendí en la secundaria. O sea, sí hice intento, pero así que cuando haces las pruebas y el primer, segundo recorte sales, ¿no? Pero pues yo seguía jugando, o sea, al final de cuentas pues no te limitaban a que no jugaras. Oye, la secundaria también es una época de descubrimiento de muchas cosas. Sí, y sobre todo para jóvenes, ¿no? Ahí conocí al amor de mi vida. ¿En serio? Una bonita experiencia también de la secundaria es que mi actual esposa, yo la conocí en la secundaria. Bueno, cuando yo estaba en segundo, porque ella es una generación más abajo. Y no me cree ella, pero pues era la hija de la prefecta, no era como que... No la tenías fácil. Sí, no, entonces, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Ya después me la encontré, en la vida. Pero, o sea, mi esposa Natalia, yo siempre me sentía como que atraído por ella, o sea... Desde la secundaria. Qué bonita historia de amor. Y no podríamos hacer un podcast de eso, pero no se trata de eso. Pero un saludo a mi esposa que la amo y que siempre me ha apoyado. De hecho, ella sabe de este proyecto y sabe que estaba bien emocionado por poder venir a compartir. No, qué bonito. Pero sí, y por ejemplo, pues ahí también pues, fue como que tuve mi primera novia. Claro. Fue como que la primera decepción amorosa. En la secundaria es la primera vez que te peleas con alguien. ¿Cómo te fue en tu primer pelea? ¿Sabes que ¿Te peleaste? Sí me llegué a pelear. Yo que fue como hasta tercero, pero sí me llegué a pelear. Y pues él era del mismo ambiente de que andas en bola y que el güey nos cae gordo. Y vamos en clica. Sí, y que cántale un tiro y si te pegan, nosotros entramos. Hacemos de esquina, ¿no? Fue toda una aventura. El pobre muchacho es con el que la primera vez que me peleé, me acuerdo que le decían Guaymas, creo que porque venía de Guaymas. Y esa semana todos se pegaron un tiro con él, ¿no? Todos se pelearon con él y todos los perdió, pobre amigo. Pobrecito. Pero ahorita ya yo pienso que es parte de lo que tienes que vivir para que también te hace aprender, ¿no? Que yo no sé si se sigue viviendo porque ahora con redes sociales, los teléfonos, el internet, a nosotros en esa época todavía no había smartphones como tal. O sea, el internet no estaba como tal. Nosotros sí fuimos niños de jugar en la calle, de jugar deportes, de estar en la calle, de estar en la calle con los camaradas en la banqueta, nada más. Nadie está en su celular. Ahora yo tengo algunos amigos, familia que trabajan en secundaria y dicen son generaciones más retraídas, ¿no? Mi esposa pues también ha trabajado a nivel secundaria y ahora pues es más de que le hicieron una cuenta falsa o que están compartiendo contenido, material de la persona que no es la persona. Bullying cibernético. Bullying cibernético, cosas así, pero la verdad, la secundaria fue una experiencia muy, muy padre, muy divertida. En segundo, ya cuando estás, ya agarras, ya conoces, ya te las empiezas a perrear, sí, ¿no? Ya ¿con cuántas faltas terminas? Yo me acuerdo que ya mis papás no revisaban las calificaciones, porque hasta eso, las calificaciones siempre fue como que cuidar, no reprobar, ¿no? Claro, por lo menos. No salir bien, cuidar, no reprobar. Se trataba de no reprobar. Pero haz de cuenta, llegaba la boleta y ya no revisaban las calificaciones, sino las faltas. Muchas veces me hago que me llegaron a decir mis papás, oye, tuviste más faltas de las que podías haber tenido en el... ¿Cómo le hacía? En el bimestre, ¿no? Y ya, para que vean ahí que con todas las faltas también como que no lo llevaban bien y te capturaban las faltas que... Sí, no. Y hablando... también recuerdo que los que mucho sufrían el bullying eran los profesores. ¿Cómo no? Había algunos, no los vamos a mencionar por respeto, pero estábamos bien pasados de lanza. Sí, yo recuerdo hay anécdotas muy, muy gachas con los profesores. Yo me hago que a uno de los profesores, también yo que si te pones a pensar, o sea,
La verdad, o sea, muchos maestros o muchos empleados del nivel educativo en el sector público, que pues al final de cuentas son servidores públicos. Mi experiencia, lo que yo he vivido en el caso, por ejemplo, de mi mamá, que fue maestra, de mi esposa, que es maestra, mi suegra, que fue empleado administrativo y docente de una escuela, o sea, como que ellos también llegan como un área de confort. Y yo me acuerdo de ese maestro al que tú te refieres, o sea, literal dividí el pizarrón en dos. Esto es lo de primero, esto es lo de segundo, y ahí está para que trabaje. Ya escribí el contenido, sí, cierto. Ya escribí la lección. Estas son las preguntas, búscalas en el libro. Sí, cierto. Y no explicaba. Nada. Y pues eso también a uno colmilludo le daba. Agarrabas los trabajos de geografía y le ponías los títulos de biología. Ibas y los revisabas y te los contaba. Con groserías algunos. Sí. O sea, te ponían a hacer una carta de amor. Y una carta de amor. Y el medio le ponían groserías. Y luego me acuerdo mucho que él contaba los trabajos con palomitas. Sí. Por cuadritos. Y cuando se descuidaba, agarraban, ¿no? Yo nunca la agarré. Agarraban y se ponían los trabajos, ¿no? Sí. O cuando ya lo tenías hasta el cuello, te decía, vete a la prefectura por un reporte. O sea, ¿quién en su sano juicio te manda? Y ¿quién en su sano juicio va y regresa? Pues, o sea, te salías y ya no había nada. Y no solo era con un profe, era con varios. O sea, sí, ya había algunos de edad avanzada que también era un regazón. Pero también, o sea, también hay que reconocer que también hay maestros muy buenos. Los maestros que enseñaban. Que marcan y que, por ejemplo, yo con la técnica 3 como que tengo un vínculo pues porque ahí conocí a mi esposa, mi suegra ahí trabajó, el esposo de mi suegra, como que muchas generaciones pasaron por ahí, y hasta la fecha hay maestros que siguen activos, que son muy buenos maestros. Y que los recuerdas. Y jubilados, ¿no? Y que ya después recuerdas aquella lección, aquella clase que tuviste, y que independientemente de la materia que haya sido, pues sí te deja una lección de vida, ¿no? Uh-huh. Y que también, o sea, es importante que pues, nosotros como padres pues hagamos saber a nuestros hijos que la escuela, o sea, es formación, pero también, o sea, hay que pasarla bien en la escuela para que no sea como que una obligación. Como una obligación, ¿no? O una carga, ¿no? Claro. Porque luego muchas veces hay gente que crece así con esa mentalidad de que no tuvieron una bonita experiencia en la primaria, en la secundaria. Con una carga y un peso. Y que también eso va marcando, te marca la vida, o sea, te marca la vida, y que está comprobado científicamente que los antecedentes que nos ocurrieron en nuestras etapas formativas marcan una pauta a lo que va a ser tu desarrollo como adulto, como profesional, ¿no? Y van y la pagan acá en la maquila. Puede ser, sí, y puede ser, en su trabajo. Y que eso también, con o sea, su familia. Yo siento que también, o sea, la maquila y las cuestiones de salud mental también ya se están como que integrando. Y es por lo mismo, o sea, porque gente que viene de antecedentes como esos, pues tiene a lo mejor bajo rendimiento laboral, y que si ya lo ves desde la parte de un negocio, pues eso afecta, ¿no? Y eso es mucho del trabajo que se le debe reconocer a los reclutadores, ¿no? El poder como que en el lapso de la entrevista poder identificar esos factores que pueden ser determinantes para el desempeño de un empleado en su trabajo, ¿no? Correcto.